¿Te has preguntado por qué compras lo que compras? ¿O si eres dueño de tus decisiones o si se te está manipulando? Las grandes marcas ya saben cuál será tu decisión. Todo esto respaldado por uno de los campos más vanguardistas, Behavioral Economics. Y el día de hoy descubriremos todos sus secretos. No solamente eres irracional, sino eres predeciblemente irracional. Hablemos del libro Las trampas del deseo, o en inglés Predictably Irrational, de uno de los economistas del comportamiento más polémicos, Dan Ariely. Libros y dinero. Basically what we do is we buy and sell currencies against the dollar. Libros y dinero. Libros y dinero. Si has escuchado el podcast Libros y Dinero, sabrás que uno de los temas que más me apasiona es el tema de la economía del comportamiento. ¿Por qué me gusta tanto esto? Porque toda la vida he estado en negocios que tienen que ver con finanzas, con dinero, y he estado en la parte comercial y en la parte de consultoría, en la parte de asesoría, y ahí es donde veo cómo es que la gente toma decisiones. La economía del comportamiento plantea que las decisiones financieras y de todo tipo no son 100% racionales. Este libro es sumamente interesante porque parte del postulado de que no solamente son irracionales, sino que son predeciblemente irracionales. Quise retomar este tema también porque en el podcast previo, el libro que revisamos, el de Gerd Gigerenzer, es una crítica directa a la economía del comportamiento y quise contraponer estas ideas contra esta crítica. ¿Cuál es mi conclusión? Que aunque no todo es una irracionalidad total como podría describirlo Dan Ariely, sí nos genera un comportamiento predecible. Y este comportamiento predecible es el que utilizan las grandes marcas, el que utiliza tal vez la gente desde una postura más ética para que tomes buenas decisiones, o el Big Brother, este gobierno paternalista que hace que tomes ciertas decisiones de acuerdo a un modelo estadístico con el cual ya saben cuál será la probabilidad de que decidas algo. Hoy haré algo diferente. Normalmente reviso las 3 ideas que me parecen más polémicas del libro, pero hoy quiero que te lleves algo que sea altamente aplicable y que lo puedas entender hasta la médula. Hoy vamos a revisar algo que se llama relatividad. Esto te puede servir si tienes un negocio, si eres un profesionista independiente, si quieres que la gente tome mejores decisiones en algún campo como la salud, las finanzas o lo que sea. Vamos a hablar de relatividad dentro de la economía del comportamiento y la vamos a desglosar de inicio a fin. De esta forma tú podrás tener distintas intervenciones y no solamente una idea superficial de qué es esto. Después de revisar estas 3 ideas, me atrevo a algo más. Vamos a revisar capítulo por capítulo los titulares y de ahí te voy a dar cuál es la idea principal o qué es lo que me llevé de cada capítulo para que tú puedas revisarlo por tu cuenta si es que te interesa, ¿va? Entonces, partiendo de estos 2 puntos, vamos a revisar las 3 ideas de este podcast. Gran idea número 1. ¿Cómo los restaurantes te hacen gastar más sin que te des cuenta? Esta segunda idea está brutal. ¿Cómo puedes volverte más atractivo? Idea número 3. Esta idea es la más polémica. ¿Por qué juntarte con millonarios puede hacer tu vida miserable? Antes de explicar detalladamente cada una de las ideas, te doy un poquito más de contexto y vamos a tomar esto como plano para desarrollar estos 3 puntos. Relatividad. ¿Por qué algo te puede parecer caro o barato? ¿Por qué algo te puede ser bonito o feo? ¿O por qué puedes estar dispuesto a gastar más cuando lo comparas con otro producto? Los seres humanos tenemos problemas al evaluar las cosas en lo individual y por eso utilizamos puntos de referencia. Aquí puedes tomar una postura desde 2 perspectivas. Puede ser alguien que trata de persuadir a los demás. O sea que si tú tienes un negocio propio, si tú eres vendedor, si tú tratas de que la gente tome una decisión, esto te puede servir para ser más persuasivo. Como en todos los episodios, sugerimos de tu buen juicio ético para que esto sea en beneficio de los demás. Ahora, si tu postura es la de un consumidor, aquí puedes entender cómo es que algunas marcas pueden utilizar esto para manipularte y para que tú seas capaz de detectar estos escenarios y que puedas tomar mejores decisiones, ¿va?
¿Cómo es que Dan Ariely nos empieza a explicar esto de relatividad? Bueno, él nos dice que un día se dio cuenta que un anuncio del periódico El Economista, The Economist, presentaba una oferta que era peculiarmente atractiva. Y para que te haga más sentido, piensa que esto es antes de la época de un mundo 100% digital, la época en la cual todavía comprábamos periódicos impresos. Si eres centennial, tal vez no es algo que tú recuerdes, pero si eres millennial, seguramente recuerdas cuando llegaban los periódicos a casa, cuando había revistas impresas, estos puestos de periódicos que tenían muchísimos ejemplares de muchas revistas y de temas totalmente diversos. Bueno, este anuncio del Economista presentaba 3 opciones. La opción número 1 era una suscripción al Economista en la versión web. TheEconomist.com costaba $59. La segunda opción era una suscripción a la versión impresa. Esta segunda opción costaba $125. ¿Dónde está lo interesante? Hay una tercera opción. Esta tercera opción te ofrecía la versión impresa y la versión web por $125. ¿De qué se trata esto? Ojo, porque esta es una de las cosas que tardé más en procesarlas, pero una vez que la entendí me pareció fabulosa. Esta opción de $125, la versión impresa únicamente, es una opción que está ahí no para que la consumas, sino para que la opción de versión impresa y versión web sea mucho más atractiva. La versión impresa cuesta $125 y la versión impresa con versión web te cuesta los mismos $125. ¿Qué es lo que hace esto? Que no te vayas únicamente por la opción web. La opción web te parece que tiene un mejor precio, pero cuando ves el costo-beneficio de tener 2 opciones por los mismos $125, te parece sumamente atractivo. Esto se llama precio señuelo. Cuando de 2 opciones generan una tercera opción, para que esta tercera opción no sea vendida, sino para que la opción que realmente quieren que brille se vuelva atractiva. Te lo voy a explicar con 2 ejemplos que no se relacionan directamente con el precio señuelo, pero colocan distintas opciones para que una opción se vea más atractiva. Hay algo que se llama compromise effect. Si tú entras a Costco o alguna tienda donde vendan televisores, verás que ponen 3 pantallas, generalmente 3 tamaños, chico, mediano, grande. Esto hace que cuando tienes 3 opciones, la opción del centro parezca la más atractiva. La mayoría de la gente escoge la opción del centro. Esto se llama compromise effect. Lo que genera es una visión de túnel y hace que la opción central se vea mucho más equilibrada. Ocurre en el café que más se vende es el mediano. Ahora, ¿qué pasaría si tú quisieras vender una pantalla de mayor tamaño o un café de mayor tamaño? Pues únicamente agregarías una versión que es mucho más grande que tu versión grande actual y eliminas la versión chica. Haces que tu grande se convierta en tu nuevo mediano. Esto se ha hecho con muchísimo éxito en muchísimos negocios y con esto se incrementa el ticket promedio. Lo hacen con productos como leche, con televisiones, lo hacen con, como ya dije, con el café. ¿Va? Entonces, ¿por qué funciona así? Porque todo lo hacemos a través de una comparación. Recuerda estas ilusiones visuales donde tienes un círculo de cierto tamaño y hay circulitos pequeños a su alrededor. El círculo que tiene círculos pequeños a su alrededor se verá mucho más grande de lo que es. Y lo mismo ocurre en caso contrario. Si tú tienes otro círculo que está rodeado por círculos mucho más grandes que este, hará que el círculo del centro se vea mucho más pequeño. Y puedes tener estas 2 imágenes, una al lado de la otra, y el que tenga el objeto de comparación o punto de referencia más pequeño se verá más grande, y el que tiene el punto de referencia más grande se verá más pequeño. ¿Me explico? Vamos a pensarlo en tema de precios. Y esto nos lleva a nuestra idea número 1. ¿Cómo los restaurantes te hacen gastar más sin que te des cuenta? Imagínate que entras a un restaurante de carne. Te fascina la carne, llegas a este lugar espectacular, te presentan la carne y la primera opción en el menú es una carne Kobe de 3,000 pesos. La ves y dices, de ninguna manera, no soy tonto, no voy a consumir esta carne que está sobrevalorada. Bajas la mirada y la segunda opción en el menú es una carne Angus Prime de 1,299 pesos. Por comparación, la segunda opción te parece mucho más asequible, se vuelve algo mucho más deseable y lo más probable es que decidas tomar esta segunda opción. Están utilizando relatividad.
Lo que nos dice el consultor de restaurantes Greg Rapp es que la opción más costosa del menú está ahí no para ser consumida, sino para hacer que la segunda opción de menor costo se vea mucho más atractiva. De hecho, publiqué un TikTok de esto hace un tiempo y tuve algunos comentarios del chef Edgar Núñez, que es el que tiene el restaurante Sud 777. Este cuate es súper exitoso y le va muy bien, pero le molestó que yo comentara esto porque decía que esto solamente lo hacen en las cadenas grandes. Un saludo a Edgar si es que nos está escuchando. Tiene razón, tal vez lo hagan solamente estas cadenas masivas, aunque creo que, y es mi perspectiva, si tienes un platillo que quieres que la gente experimente y pocas veces lo prueban porque es algo desconocido y es un gran producto, utilizar estas estrategias de precios lo que puede hacer es que la gente experimente o pruebe platillos que de otra manera no hubiera elegido. Es una idea. El tema ético en esto sigue, el tema de la calidad de la comida sigue, pero son cosas que así funcionan y muchos economistas del comportamiento lo están aplicando a psicología del consumidor. Si vas tomando nota de esto, yo te pediría que trates de cerrar la brecha creativa desde el punto de partida que es, aquí está el principio, mostrar una opción de alto costo o alto valor hará que la segunda opción sea percibida como algo mucho más deseable o asequible. Entonces trata que empieces a incluir esto en tus presentaciones, en los paquetes o cualquier cosa que hagas. Ok, te voy a explicar el precio señuelo o la opción señuelo con 4 ejemplos. Y en este camino vamos a ir desarrollando la segunda y la tercera idea. Quiero que el precio señuelo sea algo que puedas aplicar. Segundo caso, así como en El Economista te presentan una opción que parece de poco valor para que elijas la opción que ellos quieren, imagina lo siguiente. Tienes una decisión difícil. Estás por comprar un viaje a Europa y entre tus opciones están 2 de tus ciudades favoritas, París y Roma. Comparativamente, ambas te ofrecen mucho. Es una decisión muy difícil. ¿Pero qué crees? La agencia de viajes sabe que te costará tomar esta decisión y tal vez ese análisis parálisis genere que no hagas ese viaje. Entonces, agrega la opción señuelo. Te agrega un Roma, pero este Roma, a diferencia del viaje original, no incluye el desayuno. Entonces tienes París con desayuno incluido, Roma con desayuno incluido y Roma sin desayuno incluido. Por comparación, utilizarás como punto de referencia lo que más se parece al Roma con desayuno incluido y en ese momento tu decisión está clara. Optarás por Roma. Y esto nos lleva a la idea número 2. ¿Cómo puedes volverte más atractivo? Al igual que el ejemplo de Roma y París, puedes volverte más atractivo. En otro de los experimentos y otro de los casos, hablaban de transacciones en bienes raíces. Y se ofrecían 2 casas, una casa clásica y una casa contemporánea. Y después se agregaba la opción señuelo, una casa clásica, pero que tenía problemas de goteras y habría que cambiarle el tejado. En ese momento, la casa clásica, que tiene un tejado perfecto, se vuelve más atractiva. Dana Riley, entendiendo este tema de la opción señuelo y así, quiso experimentar más. Y entonces tomó fotografías de los alumnos del MIT y les pidió a otros alumnos y alumnas, que los clasificaran de acuerdo a su nivel de atractivo físico. Y digamos, así lo dice en el libro, de cierta manera clasificó a los Brad Pitt con los George Clooney. Oh my God, I'm so bad at that. Y a los Danny DeVito con los Woody Allen. Very nice performance, very nice and clean performance. Los clasifican y entonces los van jerarquizando por nivel de atractivo. Ok, esto ya le dio un punto de partida a Dana Riley. Y después lo que él hizo fue algo muy peculiar. Dividió a estas personas en pares. O sea, tomó a los George Clooney y a los Brad Pitt y los puso a competir uno con otro. ¿Pero qué creen que hizo? Agregó una opción señuelo. O sea, tomó, digamos, una fotografía de un Brad Pitt, perfecto, simétrico, nivel de atractivo elevado, y abajo tomó esa misma fotografía y la modificó. Tal vez le agregó una asimetría, un ojo más grande que otro, les cambió el pelo, un poco de acné. Por ahí distintas cosas que harían que la segunda opción se viera menos atractiva. Y después tenía a otro George Clooney que competiría contra estas 2 versiones de Brad Pitt. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar aquí? La opción señuelo funciona cuando tú tienes la opción A, la comparas con la opción B y de esta opción A generas una A menos. O sea, algo parecido, pero que le estás quitando algo. En ese momento la opción A se vuelve más atractiva. En la mayoría de los casos,
cuando tuvieron que elegir quién era el más atractivo de estas 3 fotografías, elegían a la fotografía de la opción A, o sea, del Brad Pitt, que tenía una opción Brad Pitt menos, una opción modificada de él mismo, pero un poco más feo. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás tratando de ligar en el antro y quieres llevarte a un wingman, no te lleves al amigo que es más guapo que tú. Lo que nos dice Dana Riley en un tono cómico es: busca un amigo que tenga ciertos aspectos físicos parecidos a ti, pero que no sea tan guapo como tú. Eso te hará quedar mejor. Es chistoso porque me acuerdo mucho hace años cuando salíamos de antro y así, uno de mis amigos generaba sus teorías sociales y entonces él decía, es que teníamos un amigo que era muy galán y decía, es que si salimos con él, yo soy un 6, pero él es un 10, entonces sumamos 16 y en promedio somos un 8. No, lo que ocurre es todo lo contrario. Si vas con alguien que atractivamente está en un nivel más elevado que tú, pues entonces por comparación no ganarás tantos puntos. El efecto señuelo y la opción señuelo funciona, ¿me explico? Al igual, en El Economista vas a tomar la opción del mismo precio, pero que te incluye opción impresa y opción web. Al igual que en La Casa Clásica vas a elegir la opción que no tiene el techo dañado, sino que tiene un techo completo. Así lo haces con el nivel atractivo. Por comparación, vas a buscar la opción que se parezca a la otra, pero que tenga ciertos puntos arriba. Vamos a la idea más polémica de todas. ¿Por qué juntarte con millonarios podría hacer tu vida miserable? Dana Riley nos menciona que se entrevistó con un alto ejecutivo de una empresa. De hecho, creo que un tema que se ha escuchado mucho en los últimos años es la transparencia de sueldos para generar una mayor equidad y supuestamente tiene ciertos beneficios. Pero en la ejecución muchas veces lo que hace es que la vida sea miserable para unos. ¿Por qué? Porque se comparan con el otro. Les voy a mencionar textualmente lo que este alto ejecutivo le dijo a Dana Riley. Este alto ejecutivo le menciona a Dan: uno de mis empleados vino a quejarse sobre su sueldo. A continuación el diálogo. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa?, le preguntó el ejecutivo al joven empleado. 3 años. Entré directamente al acabar la universidad, fue la respuesta. Y cuando se unió a nosotros, ¿cuánto esperaba ganar al cabo de 3 años? Esperaba ganar unos 100,000. El ejecutivo le miró con expresión curiosa. Ahora está ganando casi 300,000, ¿no? Entonces, ¿de qué se queja?, le preguntó. Bueno, balbuceó el joven, es que los 2 tipos de los despachos que tengo al lado, que no son mejores que yo, están ganando 310,000. El ejecutivo meneó la cabeza con gesto incrédulo. Esto es irónico. Este empleado que se quejaba del sueldo estaba recibiendo mucho más que lo que él tenía dentro de sus expectativas, pero al enterarse que el de al lado ganaba más, se sentía insatisfecho. Como señalaba H.L. Mencken, célebre periodista, escritor satírico, crítico social, cínico y libre pensador estadounidense del siglo XX, la satisfacción de un hombre con respecto a su salario depende, ¿están preparados para oírlo?, de si gana más o no que el marido de la hermana de su esposa. ¿Y por qué el marido de la hermana de su esposa? Pues porque, y nos dice Dana Riley, tengo la sensación de que la propia esposa de Mencken le mantenía convenientemente informado del salario del marido de su hermana. ¿Cuál es el consejo aquí? Y quitando un poco la polémica que generé en TikTok con esto, porque quise hacer un gancho bastante controversial como el no te juntes con millonarios podrían hacer tu vida miserable, lo que hay que evitar es la comparación social. Y la comparación social muchas veces llega en automático, sin siquiera cuestionárnoslo. Por ejemplo, si tú vas a cambiar tu coche, un consejo de Dana Riley es: solo fíjate en los coches que estén dentro de tu presupuesto. Porque si quieres un Prius, te va a encantar el Prius, pero cuando veas que existe una opción híbrida o eléctrica o sustentable de Mercedes-Benz, vas a querer ese Mercedes-Benz. It's a Mercedes-Benz. Lo que nos dice el mismo autor es: la gente que tiene un Mercedes, cuando ve el Porsche, no es tan feliz. Y el que tiene el Porsche quiere saltar al Porsche 911. Y el que tiene el 911 quiere el Ferrari. En otro libro que alguna vez leí decían que uno de los momentos más infelices de la gente era cuando tenían su primer yate y se daban cuenta que existían los superyates. Comparación social. Sé que muchas veces conscientemente y racionalmente decimos: yo no me voy a comparar, pero recordemos
que muchas de estas cosas ocurren en nuestra mente de manera automática y nosotros ni siquiera somos conscientes de ellas. Entonces, me parece que este consejo más aterrizado de hacer las cosas de acuerdo a tu presupuesto sin ver que otras cosas de mayor costo existen en el mercado me hace sentido y te ayudará a no endeudarte tanto y tomar mejores decisiones financieras. ¿Vale? Entonces, resumiendo lo que aprendimos aquí, ya aprendimos lo que es el efecto señuelo o decoy pricing, como sería en inglés, que es agregar una segunda o tercera opción que no sea tan atractiva para que la primera opción y la que queremos vender se vea mucho más atractiva. Ahí tenemos los ejemplos del viaje de París contra el viaje de Roma, la casa clásica contra la casa contemporánea o el tema de las fotografías. Podría ser una versión tuya versus una versión menos atractiva de ti mismo. Es más, esto me deja pensando que tal vez el que te den el corazoncito en Tinder dependerá de las fotografías que estuvieron previas a la tuya. Relatividad. Y también nos lleva a entender este fenómeno de la relatividad con el tema de la comparación social. Adicional a esto hablamos del compromise effect, que es mostrar 3 opciones para que la opción central se vea más atractiva, y también hablamos de esta estrategia que hacen los restaurantes de utilizar una primera opción de un precio elevadísimo para que la segunda opción sea más asequible. Todo esto del consultor de restaurantes Greg Rapp, no es algo que yo me esté inventando. Ahora, antes de finalizar el podcast, me gustaría que si te gusta esta información y te funciona y te gustaría seguir aprendiendo de esto, pongas pausa, vayas a tu Instagram y busques Luis Cuevas 360. Luis Cuevas 360 y ahí me puedes seguir, porque lo que vamos a hacer a continuación te aportará un valor subsecuente. En Instagram y en TikTok estaré compartiendo cápsulas mucho más detalladas de los siguientes capítulos. Aquí lo que voy a hacer es voy a leer la premisa de cada capítulo y alguna de las ideas principales. Y sobre esto vamos a estar generando contenido. Vamos a revisar el capítulo 2, la falacia de la oferta y la demanda. ¿Por qué el precio de las perlas se dispara y se va al aire? Aquí nos hablan de cómo es que las perlas negras que en Asia creo que estaban tiradas en los mercados, las vuelven un objeto de deseo, de lujo, de opulencia en Nueva York. Las colocaron en la Fifth Avenue a través de una vitrina donde estaban diamantes y joyas preciosas. Aquí nos explica cómo es que funciona este fenómeno y cómo se altera la oferta y la demanda cuando generas este tipo de intervenciones. En el capítulo 3 nos habla del costo del costo cero, porque a veces pagamos demasiado cuando pagamos nada. Tenemos una tendencia a querer las cosas que sean gratis y vamos a optar por todo lo que es gratis. O sea, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, que tal vez tú quieres unas calcetas para hacer ejercicio, tal vez eres runner y quieres estas que tienen un acolchonado en el talón y en la punta y que tienen alta tecnología, pero cuando vas al súper te encuentras una opción de 3x2 y entonces te están regalando un tercer par de calcetas de una marca que tal vez ni te gusta, pero lo consumes. O tal vez en alguna estrategia te están dando algo gratis, tomas esa opción y no estás tomando la mejor decisión, ¿va? Ahora, en el capítulo 4 nos habla del costo de las normas sociales. ¿Por qué si fuiste a cenar con tu suegra en Navidad y preparó una cena increíble y todo lo hizo espléndido para la familia, sería una patanada que te pares y le des 500 pesos en la mesa y le digas gracias por la cena, suegra? Existen normas sociales y normas mercantiles porque hay que diferenciar bien una de otra, aunque este ejemplo parece absurdo. Muchas veces en el tema mercantil, en el trabajo, queremos establecer normas sociales como de familia y no hace sentido. Así como no estaría bien que a tu suegra le des 500 pesos por la cena, tampoco estaría bien que a la gente le pagues con pizzas. Hay cosas muy interesantes en este tema y te enseñan, por ejemplo, cómo dar mejores regalos. Tal vez a la suegra hace sentido que le lleves un buen vino, como agradecimiento y no mercantilizar todo. El capítulo 5 es algo que me pareció incluso un poco perturbador. ¿Cómo es que tomas decisiones bajo excitación sexual? Sabemos que podemos tomar diferentes decisiones dependiendo de nuestro estado físico, si estamos cansados, si estamos felices o si estamos bajo el efecto de alguna sustancia, pero la excitación sexual es una de las alteraciones en tema de decisiones más fuertes que he visto. Temas morales, temas éticos, temas de honestidad. Este capítulo es sumamente interesante. El capítulo 6 nos habla de los problemas de la procrastinación y el autocontrol, cómo es que procrastinamos y cómo podríamos evitarlo, y nos explica bajo distintos casos de estudio cómo el que tengas alguien que te marque fechas límite y vaya dando seguimiento a eso y tengas
que estás reportando continuamente hace toda la diferencia. En el capítulo 7 nos habla de el elevado precio de la propiedad. Aquí nos habla de algo que en inglés se llama endowment effect y de una manera sencilla es sobrevaloras lo que es tuyo, sobrevaloras tu coche, tu casa y lo que sea, y por eso cuando lo quieres vender a un sobreprecio que casi nadie está dispuesto a pagar. Nos ayuda a entender de esto y cómo puedes tomar mejores decisiones. Capítulo 8 nos habla de mantener las puertas abiertas, porque las opciones nos distraen de nuestro objetivo principal. Cuando tienes demasiadas opciones, quieres dejar todas las puertas abiertas. Por ejemplo, cuando tienes una mala relación, aunque esa mala relación con esta persona te provoque muchos problemas, prefieres dejarla ahí porque ya está, a cerrar esa puerta y tomar otra opción. No solamente nos habla de tema de relaciones, nos habla de temas económicos, también muy interesante. Y el capítulo 10, el poder del precio. ¿Por qué una aspirina chiquita roja que cuesta $1 va a ser mucho más efectiva que la aspirina que te cuesta 10 centavos, aunque tengan la misma sustancia activa? No solamente lo lleva a un tema de percepción, sino de efecto real, porque algunas sustancias bioquímicas dentro de tu organismo se generan con este tema de una expectativa de tener un mayor beneficio porque algo es más costoso. El capítulo 11 y el capítulo 12 nos hablan de temas de honestidad y deshonestidad. La verdad no me encantaron. No los recomendaría tanto. El capítulo 13 nos habla de la importancia o lo trascendente de la economía del comportamiento, porque tenemos que empezar a considerar estas pautas psicológicas dentro de la teoría económica actual. Si te gustó el podcast, ya lo sabes, suscríbete, por favor. Si te gustó mucho y quieres seguir y que yo pueda estar generando estos episodios, también dale copiar al link, mándaselo a algún amigo, recomiéndalo, suscríbete, comenta, interactúa y seguiremos posteando, seguiremos escribiendo. El próximo libro tiene que ver también con persuasión. Si te gustan estos temas, sígueme. Muchísimas gracias. Soy Luis Cuevas 360.